Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Este día, pues, miércoles 9 de julio, ya estamos listos. Y vamos a abordar un tema que hemos venido tocando a lo largo de las últimas semanas. Y es el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Estos apagones tienen de correr a todo el sector productivo del país y los que brindan servicios también. Prácticamente se paraliza todo. Y en Tegucigalpa es mucho más grave porque hay apagones sin energía y también sin agua, para que veamos la dimensión de los problemas. Pero ¿saben qué? Nuestros diputados están tranquilamente viendo el Mundial, en vez de estar sesionando y tomando las decisiones como corresponde. Para que veamos la dimensión del problema, el costo de la energía de emergencia por apagones no es lo que estamos pagando por tarifa, que ahorita les acaban de incrementar. Por ejemplo, una planta de generación de energía eléctrica cuesta entre 14 y 27 mil empiras. Y estamos hablando de las medianonas, pues no tampoco son las grandes. Eso es lo que le cuesta a un empresario eso. Gasta un promedio de 6 galones de combustible para suplir 4 horas de energía, lo que implica un gasto diario de 800 lempiras en combustible. Y estos datos han sido proporcionados por expertos que han hecho estos cálculos. Con los apagones de 8 hasta 14 horas, el impacto es directo en todos los sectores productivos. Porque aparte de pagar la energía, porque tampoco es que con el apagón le va a bajar la energía, no. Le queda el promedio. Pero usted tiene que pagar de su bolsa para poder operar. Justamente la micro y pequeña empresa de la zona norte del país ha hecho una alarmante denuncia y ha dicho que unas 3.000 MIPYMES están a punto de quebrar o ya quebraron en la zona norte por los apagones. Esto nos preocupa grandemente porque justamente el COEP también ayer reveló que los apagones están dejando en pérdidas más de 100 millones de lempiras mensuales. Porque anualmente la ENE, el promedio que tiene es que no provee energía en un promedio de 21.200 horas. Y esto nos afecta a todos, porque mira, aquí no solamente es el sector productivo, aquí nos vemos afectados todos. Porque usted, si no le llega la energía, tiene que ver, por ejemplo, cómo cocina en su casa. Tiene que, por ejemplo, improvisar, tiene que comprar una estufita de gas para poder cocinar los alimentos. Porque si no hay energía no va a comer la gente. Entonces, la situación, y a mí lo que me preocupa, es que ya están las reformas en el Poder Legislativo. El gobierno se ha socializado, se ha puesto con todos los sectores. Pero lamentablemente, y hay que decirlo, los diputados del Partido Liberal se están poniendo los moños. Dicen que tienen propuestas, pero no las presentan. Entonces esto es un juego. Pero si tienen tiempo para andar en el Mundial, porque muchos de ellos están o han ido al Mundial o están pendientes de ir. Entonces, no les importa lo que está pasando en el pueblo. Hoy tenemos como invitado, y para nosotros realmente siempre es un honor tenerlo, a don Victorino Carranza. Don Victorino es el presidente del gremio de las micro y pequeñas empresas de la zona norte del país. Él ha hecho fuertes declaraciones, pero todos escuchamos, menos los que tienen que tomar decisiones. Gracias, don Victorino. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Al contrario, agradecerles a ustedes, los medios de comunicación, que están interesados en que las cosas se sepan con la mayor sencillez posible y que el pueblo se dé cuenta que estamos afectados grandemente con estos cortes de energía. Sí. Usted ayer revelaba una información bastante fuerte. Decía, con los apagones, estos cortes de energía programados, no programados, ha afectado ya a 3.000 micros y pequeñas empresas en la zona norte del país. ¿Qué tan grave es la situación
para que nuestros televidentes dimensionen realmente. Porque una cosa es que no tengamos energía en casa, pero otra cosa es que no tenga energía el sector productivo del país. Mire, la situación que nosotros estamos viviendo de hace 3 quinquenios es completamente difícil. Lo que tenemos es amor suficiente por lo que hacemos, por la parte industrial en las micros, pequeñas y medianas empresas en el Valle de Sula, que es la bendición que Dios le ha dado a Honduras, donde es el pulmón y el brazo financiero de todos y cada uno de los hondureños. Estos apagones, como usted bien lo dice, no están programados a veces. Regresamos la gente y le decimos que no vengan porque mañana no hay energía, un ejemplo, y si hubo energía mañana y pasado que la cortan. Es un desorden, no hay una planificación, como siempre ha pasado en todas las administraciones, no esta porque está comenzando, pero ya tuvieran una visualización, una frontalización con esto de la ENE. Hace 1 o 2 años, como pasa tan rápido el tiempo, que se nos dijo que habían 2 subestaciones suficientemente instaladas, reconstruidas en un 100% y que iban a ser mínimos los cortes de energía o los apagones como está ahora. No fue cierto. Ahora, lo que ha reinado en la NE es los altos grados de corrupción y en cualquier organización estatal, como que las tomamos como enemigos y siendo de nosotros. Y eso es lo que ha pasado. Me decía un gran empresario hace unos 4 años, un hombre de éxito aquí en San Pedro Sula, Victorino, el día que toquen la NE está 10 o más veces podrida que cualquier otra organización estatal. Y lo estamos viendo ahorita. Los sindicatos no han hecho absolutamente nada ni harán nada por salvar al Estado, por hacer algo diferente, salirse de esos 9 puntos para tomar decisiones más acertadas, más prácticas y a corto plazo. Estamos viendo el ahogamiento de quienes generamos 2 millones de empleos permanentes y ahorita tenemos 40,000 empleos menos, porque la NE, vivimos la mayoría en San Pedro Sula, popularmente abajo de la línea, en el sector sureste. Aquí estamos más de un 60% de las MIPYMES instaladas y aquí es donde más cortes nos hacen. Eso es grave, eso está determinando una desesperación y lo que algo no estamos tomando en consideración en nuestro país es el desequilibrio emocional que lleva cada uno de nosotros cuando no podemos cumplir con las personas que nos hacen nuestros pedidos. Usted sabe que la ropa a la medida es precisa, es justo a tiempo, no hay excusa y sin embargo estamos perdiendo nuestras clientelas muy buenas porque no estamos entregando a tiempo por los apagones o los cortes de energía. Creo que si no tenían una planificación, que no lo creo, porque el político desde hace 10 años, 20 años atrás sabe lo que va a suceder posteriormente, deben de tenerla. La NE lo que necesita para nosotros como micro y pequeños empresarios, con mucha humildad lo decimos, es una administración de ética, pulcra. Sí lo hay en Honduras, pero la gente honrada no quiere meterse en política porque a los 60 días nos tienen salpicado de que también es otro corrupto y aunque no lo sea. Yo creo que tenemos que arriesgarnos y hacerlo, tomar ese reto, porque nuestro país es urgente, es de emergencia que esto de la energía eléctrica y los valores sean tomados en consideración. Fíjese hoy, este es un proceso que han venido haciendo para quedarse con la NE, como lo hicieron con Hondutel, que está destruida en un 80 o más por ciento. Dicen que los patucas no funcionan porque no hay energía suficiente, como que si fueron inexpertos los que hicieron ese proyecto, o gente con grandes conocimientos, y dijeron que ahí era el lugar indicado para hacerlo. Ahora que como no hay agua suficiente, no se mueven las turbinas y que está paralizado. Eso es de compadre hablado. Yo creo que los dueños de las térmicas deben de tener un poco más de conciencia y ver no solo la parte financiera económica de sus empresas, de su familia, de sus argollas, sino ver el país como lo queremos ver dentro de 15 o 20 años. Y no está sucediendo. Solo están trabajando para ellos
estamos claros y seguros lo de que decimos que pueden vivir ellos con toda su generación 15 y más años sin trabajar, de acuerdo al dinero que tienen ellos en sus bóvedas. Entonces, esto, ¿por qué no dan una parte? La banca tiene miles de millones embodegados o en la bóveda, como sea, y no corren el riesgo de prestárselos a la micro y pequeña empresa. ¿Qué es lo que están haciendo? Una gran idea de don Edwin Araque, crear ese proyecto, el 4% en Banprovi, crear ese proyecto del 4% para vivienda y a un 7% al año para financiamiento de cuestiones industriales o productivas. Pero ¿qué pasó? El dinero se lo pasan a la banca tradicional. ¿A quién están favoreciendo? Y cuando nosotros llegamos, se nos presta al 28, al 30 y aún las ONG al 40%. ¿Para qué le dan ese dinero a la banca y a las ONG si saben que no va a llegar a las micro y pequeñas empresas? Hay tantas interrogantes. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo de apoyar la micro y pequeña empresa? Veamos a Chile, veamos a Perú, el mismo Japón, Estados Unidos, España. El gobierno financia a las MIPYMES y hay acompañamiento para que no compremos carros, televisores y no nos salgamos de la agenda productiva, y nosotros somos la excepción negativamente que no tenemos apoyo. Sí. Ahora bien, hay un punto que usted resaltaba y le hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando hay un corte de energía y usted tiene que despachar al empleado? ¿Usted le paga ese día? Naturalmente que sí, hay que pagarlo. Entonces, esto, aún con los cortes de energía, nos está hundiendo. De febrero a junio cerramos 3.000 micro y pequeñas empresas en el Valle de Sula. 3.000 micro y pequeñas empresas ya están cerradas. Ya están cerradas, ya no hay vida. Estábamos pidiendo hace 15 años o más ese financiamiento para nosotros, pero vemos que el señor Azfura se está reuniendo con Fede Cámaras, con el COEP, con cámaras de comercio y nunca con nosotros. La estadística lo dice claro, los números no engañan a nadie. Somos el brazo financiero, el motor de despegue de Honduras, como siempre, con esos 2 millones de empleos, y no podemos generar más porque no tenemos financiamiento. Hoy en día las grandes empresas a usted le dan la orden de trabajo para que haga el producto, pero no le dan efectivo para que trabaje. Entonces, eso es, aprovechando por lo mismo. Mire, las exoneraciones solo están para la gran empresa. No necesitan ellos ya a estas alturas, 20 años, 30 años, tener exoneraciones. Deben de ser compartidas con la micro y pequeña empresa. En ese país nunca se le ha dado una exoneración o un beneficio fiscal a la micro y pequeña empresa. En lo absoluto. La vez pasada tuvieron allí un ministro que estuvo como 2 años de aquí San Pedro y sacó una ley, lo voy a decir, de la manga de la camisa, porque no socializaron con nadie, eliminando el decreto 135 que nunca se ejecutó. Y dicen que no funciona. ¿Y cómo va a funcionar si nunca lo ejecutaron? Porque lo hizo un partido de otro color. Yo creo que estas tonterías debemos de eliminarlas y pactar con nuestra bella mujer de caminar cadencioso que se llama Honduras. A esas que tenemos que focalizar en todas las decisiones que tomemos. Mire, no sé, en Gremipe nos reunimos mucho a comentar medianamente con nuestras capacidades. Percibimos que vamos a llegar a un tiempo, para ponerle un ejemplo, como Canadá, que está pidiendo familias enteras porque los van a invadir otros países porque tienen pocas. Y nosotros va a ser por los altos grados de corrupción. Que lo que llegue aquí no va a llegar donde realmente. Mire, nosotros con el último alemán que criaron las cajas de ahorro y crédito rurales, hablamos con él porque íbamos a que nos dieran un financiamiento, nos sacaron una personería y nos dijo: Victorino, ya muy tarde, su presidente ordenó que estos fondos deben de caer a las arcas del Estado de Honduras y sabemos que no les va a llegar a ustedes, por eso nos vamos y abandonamos el proyecto. No podemos trabajar. ¿Cuál es el malestar? Porque todos estemos cada uno de la mejor manera, que tengamos esa justicia de buena alimentación, de seguridad de educación, de seguridad de salud, seguridad ciudadana. Eso
Óigame, son jaranas grandes y aún así nosotros no le tomamos importancia a esos riesgos. Seguimos trabajando. Yo creo que la ENE debe quedar estatal para comenzar. Debe ser estatal. Que no estén pensando en quedarse, y voy a poner 2 ejemplos. Lactosa entró con capital estatal y privado, o público-privado, como le llaman. ¿Y quién se quedó con Lactosa? Cementos Bijao entraron con la misma estrategia que están utilizando ahorita para la ENE. ¿Y quién se quedó con Cementos Bijao? Freddy Nazar se quedó con Lactosa. Y los Rosenthal se quedaron con Bijao. Entonces, no funciona porque nadie está pensando en un país como el nuestro, que tiene tantas bendiciones, tantos recursos naturales, tanta agua desperdiciada, que la podemos convertir en energía, porque todos están pensando llevar agua a sus molinos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que ustedes sugieren? Porque yo creo que la historia ya la conocemos. En estos momentos hay unas reformas. Yo he tenido aquí cantidad de expertos y todos coinciden de que estas mismas reformas han beneficiado a Guatemala con el mismo procedimiento, que no se va a privatizar, aunque dicen ya hay muchos servicios privatizados de la ENE. Y bueno, todos han jurado de que no porque la cuestión son los activos. Los activos de la ENE tienen que quedarse con la ENE. Entonces, ¿qué es lo que ustedes proponen? Porque ya que no les tomaron en cuenta tampoco en este proceso de socialización, ni por parte del gobierno, ni por parte del Congreso Nacional. Así es. Mire, hay tantas cosas colaterales de que hay que mencionarlas. Hay países que tienen una cultura no de despojo, y nosotros tenemos la cultura del despojo, con la regla de la excepción. Si usted compra un carro y los compañeros dicen, fulana de tal, ¿y quién es? Y le agarran y se lo rayan de punta a punta. Somos enemigos, somos amigos del despojo. En vez de acercarlos a Guatemala y decirle cuál es el proceso, cuál es la selección, cuál es la gestión de ese recurso humano que hicieron para tener esos valores, esa ética y que esto esté funcionando. Si aquí lo que nos está matando, en primer lugar, son los altos grados de corrupción. Sabemos cuántos miles de millones se pierden al año, con nombre y apellidos quienes lo hacen y no les aplican la ley. Tiene que aplicarse la ley. La administración de la NE ya está demostrado, partiendo de la historia, nadie ha sido justo, nadie ha sido transparente para que esto caminara de la mejor manera y quede estatal. Tiene que traerse o foráneos, o seleccionar, o enamorar como a una mujer a esos hombres honrados que sí lo están en Honduras y esas mujeres honradas que sí lo están en Honduras para que lleven esa administración. Desaparecer las manos de los políticos, de los militares, de las organizaciones estatales, porque eso es lo que ha afectado. Fíjese cuántos años hace esto. Han traído ese proceso para querer privatizar. Esa es la gran idea, esa es la gran meta que tiene. Pero ahora el pueblo ha demostrado en las urnas y lo puede llegar a demostrar en las calles, defendiendo lo que puede tener las malas decisiones dentro de la ENE. ¿Usted cree que pueden tener un impacto en la decisión política de los hondureños en las elecciones del 2029? Natural que sí, naturalmente que sí, aunque vamos a hacer una excepción. Este caballero Tomás Zambrano y este Congreso, integrados los dos y los otros partidos, están tomando decisiones acertadas. Pero esta es la prueba de fuego, esta es la prueba de ácido ahorita, con la decisión que quede estatal la ENE, que no se privatice. ¿Y cómo mira usted la posición de los diputados liberales, que son los que tienen prácticamente en suspenso estas reformas? Mire, por la historia, que la podemos hacer propia, lo que buscan es dinero. Cobrar tanto por los votos como se ha hecho tradicionalmente. Pero esperamos que eso se termine. Esperamos que haya gente en probas en la junta directiva y tomen las decisiones basado en la mayoría y no vayan a tomar a seguir dando dinero de 5 millones para arriba a cada voto, que eso sale de los impuestos nuestros y siguen debilitando el país. Yo creo que liberales o los que sean deben de sentarse, si no pueden reflexionar en una piedra puntiaguda
para que eso los haga pensar de que a quien hay que cuidar es a Honduras y hay que darle lo que se merece. Y cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que la historia nos dice para que hagamos este tipo de comentarios negativos, porque siempre ha funcionado de esa manera. Sí, y esto es importante porque en estos momentos, hay que decirlo, el Congreso Nacional está en un receso donde muchos de ellos andan viendo el Mundial y no es justo de que estemos esperando realmente. Ellos habían dicho, por ejemplo, que iban a hacer unas propuestas, unas contrapropuestas a la ley. Qué bien, pero ¿dónde están esas contrapropuestas? ¿Por qué esperar hasta que termine el mes? Cuando la situación energética, creada o no, es grave en estos momentos. Porque mire, la cultura de la duda siempre queda aquí en este país, si la crisis realmente es creada o no. Pero tampoco darle largas, porque la situación la está pagando el pueblo hondureño. Y como dice don Victorino, ojo a esos diputados, vean lo que ha pasado 2017, 2021, 2025. Bueno, 2021 y 2025. Hubo un voto de castigo. ¿Por qué? Porque no había medicinas en los hospitales. Por eso fue el voto de castigo del pueblo hondureño. Pero no aprenden los victorinos las mismas prácticas. Eso, correcto, es correcto. O sea, no aprenden. Yo sé que tal vez solo son diputados que van a llegar 4 años o funcionarios que solamente van a hacer 4 años y que van a hacer sus fortunas para vivir tranquilo el resto de sus vidas. Pero realmente el daño que le hacen a este país es grave. La situación en estos momentos es crítica para todos. Ahí existen desafíos, desaciertos que no son curables. ¿Cómo cuáles? La parte psicológica del ser humano. Cuando uno pierde el equilibrio emocional, le cuesta muchos años, aún tratándose, para poderse nivelar. Y eso es lo que lo está pasando a nosotros los hondureños. Hay gente dañada psicológicamente que ya no cree en la política, ya no cree en los que la practican. Hablan lo peor. Y el joven de hoy ha aprendido a su manera de experiencia, por lo que ve, de que las cosas va a seguir votando por otros candidatos independientes. La juventud de 14 ahorita, 18 años, está pensando en un candidato y las próximas elecciones van a tener 18 años. Entonces eso hay que verlo como debe de ser. Hay que hacer las cosas como se merece nuestro país. A todos nos da oportunidades Dios en su tiempo, a todos y a cada uno, pero dentro de un marco de obediencia, de honradez y de compromiso con los demás. Pero aquí parece que eso no, se ríen de la persona que habla o lo practica. Entonces yo creo que nuestra cultura debe de cambiar. Ya no debe ser del despojo, ya no debe brillar la diferencia, marcarme que yo soy mejor que aquel. Aquí los partidos tradicionales tienen dueños. Y no quiero entrar en nombres, pero el más marcado es el Partido Liberal, ahorita, en estos momentos. Yo creo que, no debería decir esto, perdieron la oportunidad, y creo que la única, y se quedaron de maletín, al no aceptar el ganador, aunque fue propuesto por otras causas, pero ellos tenían el sartén por el mango, y no lo supieron hacer porque 2 o 4 dueños del partido están haciendo lo que ellos quieren, y eso nos va a afectar y nos va a llevar a todos de encuentro. Porque cuando a usted le duele un dedito, todo el cuerpo se incomoda. Con un dedito, con cualquier cosita. Y no digamos la parte política, así es. Lo que pasa que el pueblo, nosotros platicamos, nos reunimos mucho, distinguida, con la gente de los Bajos de Choloma, con la gente del Merendón Occidental, con la gente de la López Arellano, usted sabe dónde está la mayor sociabilidad, sí. Y la gente no está de acuerdo con lo que han hecho los partidos tradicionales. Y ahora hablan con nombre y apellido, y eso es peligroso. Sí. Porque hay mucha gente. Nosotros visitamos, gracias a Dios, tenemos muchos años en Gremipe de dar ropa, calzado, alimentos, piñatas, en todos los sectores bajos. Tenemos muchos años de hacerlo, como 14 años. Y eso nos da la facultad de platicar con la gente. Y vemos como niños, con el mismo calzoncillito que andaban ayer, andan el siguiente día, y comiendo 2, 3 de un platito con 2 huevitos y tortilla y sal.
Podemos decir que nuestra clase política no mira realmente el nivel, las condiciones y la pobreza en que vive el pueblo hondureño. No saben, porque desafortunadamente, mire, los sindicatos fueron alternativa de solución para este país. Hoy son acomodados y vendidos. Y en aquellos tiempos, hace el 2000 para atrás, todavía un poquito para adelante, se respetaban, hacían negociaciones justas de acuerdo a la mayoría. Hoy no. Entonces, cuando el político se desvincula de ir a ver esos bordos famosos, donde está la mayoría de la gente sufriendo, no agarran conciencia social, la pierden y creen que están en un paraíso que va a ser permanente. Mire, todo tiene su tiempo. Esta desconexión de nuestra clase política, del tripartidismo, porque hay que decirlo, los problemas en Honduras es por culpa de los tres partidos: Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libertad y Refundación. Los tres han tenido la oportunidad de gobernar, cogobernar, repartirse. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué cree usted que va a pasar con el tripartidismo en las próximas elecciones? Pero eso lo vamos a ver, don Victorino, después de pausa. Así que no nos cambie, que en breve regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy tenemos como invitado a don Victorino Carranza, justamente. Él es el presidente del gremio de las micro y pequeñas empresas de la zona norte de Honduras, especialmente focalizado en la zona norte del país. Él ha hecho un alarmante llamado. Y es que desde enero hasta la fecha han cerrado más de 3.000 micros y pequeñas empresas, que representan un promedio de 30.000 a 40.000 empleos. Vea usted la situación grave. Y esto en parte por los apagones. Situación que debe de alarmar a nuestra clase política, porque en estos momentos la propuesta ya está en el Congreso Nacional. Son los diputados los que deberían en estos momentos, en vez de estar viendo el Mundial, aprobando estas reformas para iniciar estos procesos y buscar una solución no solamente a corto, sino que a corto, mediano y largo plazo. Porque lo que necesitamos los hondureños es que se tomen decisiones definitivas, que vengan a solventar nuestros problemas. En estos momentos hay apagones en todo el país, apagones que van desde 8 hasta 14, 17 horas. La situación es grave, pero no se toma conciencia. Lo que nos decía don Victorino, no ven las realidades, porque no se van a meter ahí debajo, atrás, después de la línea, porque no van a los bordos para ver los niveles de pobreza, porque no van a ver esos 80 municipios que en estos momentos están frotando la sequía y que no va a haber producción. Va a afectar el 60% de la producción en el país. Esas son las realidades que tenemos. ¿Quién va a querer venir a invertir en Honduras si no podemos ni siquiera mantener un sistema estable de energía eléctrica? Realmente tenemos que pensar y meditar qué es lo que queremos. Y yo creo que nuestra clase política debe pensar en Honduras, como dice, en esa mujer guapa, Honduras. No pensar en ellos. La situación realmente es grave. Don Victorino, nos quedamos en un punto. ¿Cree usted que le va a pasar factura al tripartidismo en las próximas elecciones si no encarrilan sus decisiones la clase política en el país? Mire, estamos claros y lo ratificamos. Lo que se busca es dinero por cada voto. Eso debe ser eliminado y denunciado. Y sentimos que el señor Tomás Zambrano en su momento lo va a hacer, porque es un hombre de carácter, de capacidad, y lo ha demostrado. Mire, nosotros los hondureños, diría hasta este momento, no hemos cambiado nuestra esencia. Parto de lo que usted dijo por alusión y me recuerda a los bajos de Choloma. No hay grano ni para el consumo familiar, porque ahorita esperaban la lluvia, sembraron un día antes y no llovió, entonces no hay nada en lo absoluto, porque visitamos cada mes, cada 2 meses el sector. Lo otro, cuando tenemos nuestra esencia como ser humano,
la convertimos en una prioridad y esa prioridad nos da la facultad de aplicar la disciplina en nuestra vida. Si nuestras vidas están vacías, que es lo toral para tomar cualquier decisión sobre la faz de la tierra, todo está perdido. Y la disciplina solo está darle la bienvenida, aceptarla y practicarla, que no es tan fácil, de la teoría a la práctica. Pero sí, usted tiene paz, tiene libertad, tiene justicia, aprende a pedir perdón a los demás y eso la mantiene a usted con mucha vivencia, con mucha dinámica, como la sentimos siempre a usted cuando hablamos, y eso faculta para que veamos las cosas de otra manera, no para las roscas, no pensar solo en el dinero, no creer que somos eternos, porque de no pensar en los demás entra la soberbia, creyendo que todo lo podemos. Y cuando salimos de ahí, hemos visto muchos diputados que tenían y ahora han quedado en las latas, como Dios los mandó al mundo y como llegaron al Congreso. El dinero solo sirve para dos cosas, para multiplicarlo o para gastarlo. Y cuando uno no conoce la parte administrativa, es más factible que lo desaparezca por muchos millones que le queden. Yo espero de que los diputados vengan más frescos, como usted bien lo dicen, que no debían de haberse tomado este tiempo, esta pausa, para ir a hacer nada. Solo es de reflexionar y decir, pucha, si mi pueblo no puede ver un mundial, no puede ir a donde está, ¿por qué voy a ir yo si yo puedo ir en otra etapa? Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Primero, era salir de esta situación difícil que se quiere tornar, porque los mismos diputados lo crean, el pueblo va a pasar factura y lastimosamente van a perder unos pocos que están haciendo las cosas bien en beneficio de nosotros, por la mayoría que lo que quieren es dinero. Seguir esas prácticas obsoletas, obscenas, como es cuando no tiene valor lo que usted y yo estamos haciendo y diciendo, que tiene que ser coherente del decir con el hacer, va a pasar factura y va a volver un independiente a estar en las mayorías, que no debemos de decir lo que no tenemos constancia, porque el pueblo hondureño se caracteriza por eso, que te llevo y que te traigo, y no es cierto lo que se dicen, y cuando nos llevan a un juzgado no hayamos qué hacer. Yo refiero al pueblo que no diga de un candidato o de una candidata lo que no sabe. Esperemos las cosas como son. En Gremipe siempre hemos confiado en el hondureño, en la hondureña. Siempre hemos confiado. Sí. ¿Qué espera usted? Ustedes ya analizaron la situación. ¿Cuál es la situación real y qué es lo que esperan realmente? Los cambios se van a seguir dando, doña Egma. Los cambios se van a seguir dando. Y en las urnas. Dios primero, que no vuelva a suceder lo que sucedió ahorita. Que sin contar todas las actas, todos los votos, dan un ganador. No debe de ser, porque la democracia es para que seamos limpios, para que la practiquemos, para que la ejecutemos a la mayoría. Y muchos comentan eso. ¿Por qué no se terminaron de contar los votos? Y aunque hubieran sido 100, 1000, pero el pueblo está pendiente, que si tal vez son 30 votos los que faltaron que contar, la gente está en duda, está con esa ambigüedad de la cual no la va a conformar. Y esto va a seguir porque el pueblo, más que todo la juventud, está empecinada en seguir haciendo cambios. Aunque ellos no tienen la experiencia política, pero tienen poder en las urnas. Tiene que enderezar Tomás Zambrano la carreta, aunque no es fácil, porque cuando el hondureño se empecina que solo el dinero es la solución, que no lo es, entonces las cosas se van a agravar. Esperamos que esos diputados que están pensando en hacer un paro para lograr lo que ellos prefieren, entonces deben de enderezarse sus mentes. Fíjese que anoche, en los Bajos de Choloma, que tenemos contacto todos los días, y el Merendón Occidental, no hubo energía toda la noche. ¿Usted cree que una gente desvelada va a tener ánimo, fuerza para ir a trabajar al siguiente día? No. Entonces, otra cosa que tenemos que visualizar y darle acompañamiento, tal vez en este momento se sienta absurdo, las remesas. Tenemos que tomar un ejemplo, 500 familias de un lado del otro, y darles acompañamiento, qué tan efectivo es ese dinero que reciben estas familias.
porque donde nosotros visitamos, que le estoy hablando, esa gente pasa en las hamacas, nada más meciéndose, esperando la remesa, mayor prostitución, mayor hurto, porque la gente no sabe trabajar. Yo creo que a las remesas hay que darles acompañamiento si queremos que los ninis reduzcan, porque de ahí están naciendo la mayoría. Ya estamos cerca del 1.000.000 de los que no trabajan ni estudian. Sí. Entonces hay que buscar un alto, alternativas hay, espacios para trabajar honradamente en el país hay, pero no vemos que se vayan a querer lodar los zapatos para ir a esos lugares y tomar esas decisiones que van a ser acertadas. Sí. Recordemos, doña Emma, que si hablamos de planificación, en un estado 5 años es corto plazo, 15 años es mediano y 25 es largo plazo. Entonces, nosotros necesitamos que haya la transparencia precisa en cualquier decisión. La corporación de Choloma tiene un desafío allí, no me consta, por eso no lo digo, muy fuerte, de unos capitales, de un dinero. El Congreso tiene que mandar a investigar esas cosas. Porque eso es lo que sucede, también, y eso es lo que sucede también, don Victorino, que no hay investigación. Todos quedamos, mire, solo es el escándalo y nos quedamos ahí. Ajá. O sea, mire estas financieras, cuántas estafas han hecho. Y uno dice, ay, ¿cómo es posible? Y yo sé que a usted, cuando va al banco o va a cualquier institución, a usted le piden todo. Yo les hago el chiste que le piden hasta lo que comió la abuelita ayer. Sí, o sea, eso es entonces una uno dice, ¿cómo circulan esos miles de millones de las extorsiones? Si ese dinero se recuperara y se invirtiera, mire, si las decomisos de los narcos lo hubiéramos invertido en construir una represa, no necesitaríamos de inversionistas ni criollos. Exactamente, exactamente. Sí. Y son decisiones que se tienen que tomar. Tenemos ya varios mensajes que nos han escrito al 318256 y que vamos a compartir con nuestra audiencia. Vamos a ver qué nos dicen. Dice, buen día, da tristeza y preocupación ver cómo los medios de comunicación tienen una campaña fuerte para que se aprueben las reformas a la ANE. Solo extremitan a representantes de las empresas que generan energía eléctrica por combustible, eólica y solar, y empresarios que dicen que tienen pérdidas. Si les hace falta energía, compren plantas portátiles. Si realmente esas reformas beneficiarán al pueblo, ese grupo de diputados liberales que han demostrado coherencia en sus acciones no se opondrían. Que conste, no soy ni promulgo las ideas de Libre, soy un ciudadano que sufrió la manipulación de SEME y EH, manipulando los medidores y lecturas para esquilmar nuestros bolsillos. Esto nos dice Francisco Maldonado desde Choloma. Vamos con el siguiente mensaje, dice, buenos días, el mayor logro que está haciendo esta narcodictadura es que esté llevando el país a una guerra por primera vez en Honduras. No van a durar los 4 años, nos dice este mensaje. Don Victorino, ¿comentarios? Mire, el pueblo en la línea política de 1 a 10 está en 2. No tenemos instrucción, no tenemos capacitaciones políticas equitativas, no acomodadas, no inclinadas. 1. 2. Cuando los técnicos del Estado o del gobierno vienen a dar una explicación de cualquier tema que quieran socializar, el lenguaje de ellos es técnico, no les interesa si el pueblo aprendió o no. Aquí hay que bajarse y hablar el lenguaje que el pueblo comprende, entiende y puede asimilar para que hagamos los cambios. Necesitamos urgentemente que el pueblo, así como hay 2 refrescos que hasta en el último rincón del mundo lo conocen, necesitamos capacitarlo, invadirlo de conocimientos. Ahí están los patronatos, ahí están las federaciones, para que de esa manera podamos hacer cambios efectivos. De lo contrario, vamos a estar vendiendo solo lástima, nunca cosas de valores a otros países o aquí en lo propio, en lo nuestro. Sí, y contestándolo justamente a don Francisco Maldonado, nosotros hemos traído a todos los sectores acá, absolutamente a todos. A todos. Porque consideramos que es bueno las diferentes opiniones y nos hacía falta ese micro y pequeño sector que son los que están viviendo en carne propia. Lo que nosotros estamos cuestionando es que está bien, si el Partido Liberal tiene propuestas para esta reforma, que convoque sesión,
las incorporen y que no tengan un documento que sirva y nos dé garantía y tranquilidad al pueblo hondureño. Pero no es justo, don Francisco, que se hayan ido de vacaciones y que estén viendo el Mundial. Pues mientras estamos viendo el desastre que se está ocasionando por la falta de agua y la falta de energía en el país. Fíjense que aprovechando para los jóvenes más que todo, o para todos aquellos que nos gusta un poco andar de cerca de los políticos, que todo el candidato que aspire a la posición que sea, todos, sin excepción, regidores, diputados, alcaldes, presidentes, lo primero que deben de demostrarle al pueblo es su plan de trabajo. Hacia dónde piensa llevar el país como alcalde, como presidente. Es lo primero, pero como no estamos educados, entonces cualquiera nos va a hablar muy bonito, con un buen léxico, una buena oratoria, y ya nos envuelve y le damos el voto. Yo creo que ese es el gran reto del pueblo hondureño. Mire, ahorita hay tantas oportunidades. Voy a puntualizar uno, el Infop. Tiene muy buenas capacitaciones y ahí usted puede despertarse y es gratis. No le cuesta un centavo. Entonces hay que invadir esa universidad de los pobres para que tengamos el alcance que necesita nuestro pueblo y nosotros como personas. Fíjese que usted toca tantos temas importantes que me hace recordar. En el periodo de don Pepe Lobo, creo, se hizo una ley de garantía solidaria. Eso significa que los que no somos bancarios, la mayoría de las micro y pequeñas empresas, y no nos pueden decir que no pagamos porque no nos han dado financiamiento los bancos, la banca. Esa ley decía que el Estado iba a ser el garante, iba a ser el fiador de nosotros para que nos dieran financiamiento. Preguntémonos a quién le aplicaron esa ley. Nació a nombre de la MIPYME, pero para la gran empresa. Esas son las injusticias que hacen el Ejecutivo y el Legislativo siempre. Tenemos otra, la ley, las exoneraciones deben de ser compartidas. Tenemos las mismas necesidades que la gran empresa, en pequeña escala. Queremos tener maquinaria actualizada. Fíjese que ayer, bueno, en esta semana, tengo un buen conocido que trabaja en las maquilas por muchos años, ahí se crió, le digo. Me decía que 2 firmas de las que trajeron las maquilas a Honduras mandaron a vender a Inbema las máquinas y dice que le dolió a él. Le dolió a él, dice, ver cómo se destruían aquellas máquinas, haciéndolas aceite, haciéndolas líquidos para volverlas a hacer un chasis o cualquier otra cosa. Entonces, cosas así que se viven, no puede ser. ¿Cómo es posible que una maquila o varias cierran en Choloma y se la venden completita a Guatemala o a otro país? Y a nosotros nos han negado. Hay una ley del RIT que prohíbe que se vendan las máquinas aquí en Honduras a la micro y pequeña empresa. ¿Por qué eso, señores? Por el amor de Dios. ¿Qué hacen los diputados? Y los de Cortés, especialmente, nunca han trabajado para este sector, pero sí han tenido como agarrar dinero a granel para vivir como reyes. No puede ser, no puede continuarse. El decreto 135 del año 2009-2008 es una ley que Dios nos bendijo a Gremipe como organización para participar en esa selección. Son, creo, 31 hojas, eran 300 y fracción. Con el finado Toribio Aguilera hicimos eso. Tuvimos el orgullo y la bendición de trabajar para nosotros. Esa ley está el ganar, ganar. Gana el Estado y ganamos nosotros. Está bien diseñada y le voy a mencionar 2 artículos. El 31, que se nos prestara 50 millones de lempiras cada año por 10 años. Tuviéramos 500,000 millones. La otra, el 25, que nos compren el 30% el gobierno del producto que hacemos en las micro y pequeñas empresas. El 8, que estemos afiliados con AMAPYME, todas las organizaciones populares de Honduras. No se ejecutó. ¿Por qué? Invitamos a este Congreso, a don Tomás Zambrano, que lo vemos bien intencionado, que haga eso, que nos invite, ya que el Ejecutivo nos dio un teléfono
para que lo llamáramos y nos pusiéramos de acuerdo. No ha contestado. ¿Por qué hacen eso con el pueblo? Por el amor de Dios. Nuestra gente que está atrás, ¿qué es lo que nos dice? No, usted no lo toman en cuenta. Mire que cómo nos mintió, cómo nos engañó. Eso es lo que lleva al trasto a las grandes mayorías, como quiero decir, a los que van a dar el sufragio en el 2030. Sí. Esas cositas que son insignificantes. ¿Para usted deben de poner las barbas en remojo? Claro que sí, inmediatamente. Y que dejen de seguir apoyando a aquel que tiene querellas, que los tienen en direcciones de institutos. Por Dios, hombre, ejecuten, no importa el color que sea y del mismo partido. Ejecútenle la ley. ¿Cuánta gente hay ahorita con problemones grandes de millones y los tienen en direcciones? Ellos no van a ir a trabajar por un instituto. Van a andar haciendo campañas políticas porque es lo que tienen que hacer. Sí. Entonces no podemos seguir así. Sí. Si hay gente toda. Sí. El tiempo casi se nos ha agotado y yo solamente cierro con esto. Aquí tuve a Dalí Díaz y quedó con una frase que a mí me encantó. Y dice, mire, en Honduras somos ricos en leyes, pero pobres en aplicación. Sí, está bueno, está bueno. O sea, rico en leyes, pobre en aplicación. O sea, realmente eso es lo que está pasando. Solamente es ordenar la casa y empezar a hacer las cosas como deben de ser. Yo creo que eso no queda. Sí, su mensaje final, don Victorino. Bueno, que hay que hacer un cambio, hacerle un llamado al señor Nasser Afura para que se reúna con las MIPYMES, para Gremipe, que somos, con humildad lo decimos, somos el referente en el Valle de Sula. Tenemos mucha gente de experiencia, profesionales, y que tenemos conciencia y que queremos lo mejor. Que nos conteste ese número de teléfono que nos dio, que no nos engañe. Sabemos que tiene mucho trabajo, pero que tenga una persona que nos conteste para que podamos enlazar y exponerle, que no busque intermediarios para que sepa cómo están las MIPYMES. Las MIPYMES somos sociedad civil, doña Emma Calderón. Y muchas gracias a usted y a quienes participaron en estos eventos que son muy importantes, de gran trascendencia para nosotros y para reforzar lo que es la generación de trabajo. Sí, muchísimas gracias, don Victorino Carranza, presidente pues del gremio de las micro y pequeñas empresas de Honduras, centrada en el Valle de Sula. Es una de las organizaciones más sólidas y quisimos compartir para que él compartiera su experiencia de lo que está ocurriendo en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y hacemos un llamado también a los diputados. Vayan a sesión. Si tienen que hacer modificaciones a esa ley, háganlas. Pero no retrasen más esto, porque esto está destruyendo la economía del país. Como nos decía don Victorino, son casi 40.000 empleos los que se han perdido hasta el momento. Y si continuamos así, si continuamos este mes de julio, van a ser otra cantidad la que van a perder empleos y esto va a afectarnos a todos. Sí. Muchísimas gracias, don Victorino. A ustedes, televidentes, 1.000.000 de gracias por su sintonía. Los invito a que continúen con Hola Honduras. Ya está Andrómeda y Carla con toda la información del momento. Yo soy Oscar, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.